Buenas tardes. El Instituto de Especialidades Médicas, Dr. Gregorio Hernández, se complace nueva vez en llevarle a ustedes otra jornada más de orientación médico especializada, en el día de hoy en el área de la salud mental. Un placer para mí estar en contacto con ustedes. Estaremos hablando de trastorno de ansiedad generalizada y vamos a tratar de una historia tan larga, como le digo yo. Vamos a ver cómo la concentramos, la condensamos y hacemos una historia corta. Cuando hablamos de ansiedad generalizada, estamos hablando de uno de los tipos de trastorno por ansiedad. Ansiedad porque este sería la parte nuclear de las afecciones de este tipo. O sea, es el síntoma primordial que caracteriza todos y cada uno de estos trastornos. Y generalizada para distinguirlo de lo que es el trastorno de ansiedad per se, donde en un inicio prácticamente la sintomatología es la misma, se siente igual, con la diferencia de que el trastorno de ansiedad generalizada es más prolongado en el tiempo, los síntomas son más persistentes y las personas cuando la padecen tienen la sensación de que no tienen control sobre ellos mismos o sobre sí mismos. Tienen la sensación de que en algún momento pueden desarticularse, perder el control, y esto a la vez le va generando una sensación de miedo que al mismo tiempo se convierte en un círculo vicioso, generando más ansiedad. El trastorno por ansiedad generalizado, yo le llamo la trampa de la psiquiatría, porque hace un efecto de tipo camaleónico, y vamos a explicar de manera concisa el porqué. Mire, el trastorno por ansiedad generalizada va a tener una incidencia, va a afectar todos y cada uno de los sistemas corporales. Vamos a ir dando algunos síntomas en orden o vamos a decir por cada uno de los sistemas. Mira, ¿qué pasa cuando la gente desarrolla un trastorno por ansiedad generalizada? Además de la sensación de ansiedad, que es un disconfort interno que siente la gente, que le va a proporcionar cierta inquietud, intranquilidad, como decíamos al principio cuando comenzamos la intervención, una sensación de perder el control. Además de eso va a tener una serie de síntomas somáticos. Por ejemplo, a nivel neurológico, las personas pueden comenzar a sentir cierta sensación de mareo. Muchas veces, muchos pacientes van a sentir algo como si fuera un vértigo, van a sentir acúfenos, o sea, cierta sensación de ruidos o sonidos. También van a sentir a nivel del sistema nervioso periférico cierta sensación de pinchazos en el cuerpo, pueden sentir escalofrío. Además van a tener una sudoración profusa. Si nos vamos al aparato respiratorio, muchas de estas personas van a sentir una dificultad respiratoria, muchas veces con un cuadro que se confunde con una situación de asma bronquial. A diferencia de que cuando los pacientes desarrollan esta entidad,
cuando son examinados por el médico, se le hace su auscultación pulmonar, no hay ruido patológico a nivel del pulmón. Sí, se ve la dificultad respiratoria, pero no hay los ruidos característicos que conlleva un cuadro asmático. A nivel cardiovascular, la gente va a sentir palpitaciones, siente que su corazón late mucho más fuerte y más rápido, van a sentir cierta opresión en el pecho y muchas veces también manifiestan sentir pinchazos del lado izquierdo del pecho, del corazón. Eso los asusta y es lo que hace que vayan a buscar la asistencia de un cardiólogo. También hay personas que pueden tener niveles tensionales elevados, o sea, se les sube la presión, principalmente cuando hacen un ataque de ansiedad, pero generalmente saben que la presión arterial tiene dos componentes, una alta y una baja. Generalmente la que se va a ir por encima de los niveles normales es la presión sistólica, lo que familiarmente le llamamos la presión alta. ¿Ves? Si vamos al aparato gastrointestinal, la gente va a sentir cierta sensación de nudo, como le llaman, de nudo en el estómago, van a tener gastritis que a la larga, si no se corrige el problema, puede desencadenar en una úlcera duodenal o en una úlcera gástrica. Van a tener urgencia intestinal, o sea, van a tener que ir muchas veces al baño. También van a desarrollar un síndrome de colitis, esas afectaciones intestinales muy comunes, que si no se trata su situación de ansiedad, entonces esto tampoco mejora. A nivel de piel también pueden manifestar ciertos síntomas. En el aparato locomotor muchas veces van a tener dolores a nivel de la articulación. También van a experimentar dolores musculares por un asunto de la tensión que hacen que los músculos se aprieten. Al apretarse, entonces hay una dificultad en la respiración de la célula muscular y por lo tanto va a haber una acumulación de algo que se llama ácido láctico en los músculos y eso es lo que le va a producir el dolor. Por eso mucha gente dice, me duele el cerebro, cuando en realidad es el cuello, ¿no? Porque el cerebro está aquí adentro. Cuando el dolor es en la parte muscular aquí, hablamos de dolor a nivel del cuello. A nivel de la espalda, principalmente en la parte alta, ¿no? O cualquier otro grupo muscular en donde la gente tenga mucho rato con ello muy tensionado, muy comprimido por la situación del desborde de ansiedad que están sintiendo. También los pacientes van a tener cierta incidencia en lo que son las urgencias miccionales, o sea, va a tener que orinar frecuentemente y a cada rato por la situación de la ansiedad. Pero hay otras situaciones que tienen que ver con el trastorno de ansiedad generalizada. Por ejemplo, los pacientes que tienen afectaciones o que están padeciendo alguna enfermedad crónica ya, por ejemplo, hipertensión, diabetes, alguna condición de hiper o hipotiroidismo, alguna situación que tenga que ver con afectaciones de las articulaciones, van a notar que aunque llevan su tratamiento, el control de la misma se le hace difícil, precisamente porque la situación de su ansiedad hace que se agraven los síntomas de sus enfermedades. Y muchas veces los trastornos por ansiedad van a ser el detonante de otras enfermedades en algunas personas que a lo mejor, si tienen la predisposición de padecerla en algún momento, va a aparecer antes de tiempo. Por ejemplo, si tienen la predisposición de desarrollar alguna enfermedad, 50, 55, 60 años,
Ahora, con esta condición de estrés, vamos a decir crónico, que es el trastorno por ansiedad generalizado, vamos a ver que comienzan a debutar 35, 40 años. O sea, hay una anticipación de 10 y 15 años en el inicio de ciertas enfermedades que a lo mejor ya tienen la predisposición de en algún momento de su vida desarrollarla. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Y por eso es que yo le llamo la trampa de la psiquiatría al trastorno por ansiedad generalizada. Es que si no se diagnostica, si no se trata y si no se entra en control de esta afección, va a dar al traste con la mejoría y el control de otras enfermedades de base que vaya a tener, o va a apresurar la aparición de ciertas enfermedades donde ya hay la predisposición, o lo que más comúnmente sucede es el peregrinar de las personas de médico en médico, de especialidades en especialidades, y siempre que se rastrea todas las analíticas y todos los procedimientos a que son sometidos, entonces los resultados son normales o negativos. Entonces muchas veces la gente dice, sí, yo salgo sin nada, pero yo me siento enfermo o yo siento que tengo algo. Y lógicamente tiene algo, pero no es una afección orgánica per se, sino es una situación que tiene que ver con sus emociones, que la está afectando, y por lo tanto, a menos que no haya una complicación de alguna enfermedad de base, entonces todos los estudios, todos los procedimientos, todas las analíticas salen normal. Cuando estas personas se ponen en la mano de un especialista en salud mental y se puede hacer el diagnóstico y comienzan a tratarse de su afectación de ansiedad, entonces pueden ver, pueden sentir cómo en algunos días todo esto comienza a revertir, y si se hace un tratamiento acabado, si se hace un tratamiento como se debe hacer, con la medicación adecuada, buscando que no haya otras comorbilidades con esta entidad por un tiempo adecuado, la gente ve que sí, que la situación puede revertir, que pueden volver a sentirse normal como siempre se habían sentido hasta que se desencadena esta entidad en su vida. Esa es la situación que se da con los trastornos por ansiedad, principalmente el trastorno por ansiedad generalizada, que es el que hemos querido tocar en el día de hoy para ustedes, precisamente por toda esta situación que envuelve de afectación no solamente en su estado, vamos a decir, emocional, mental, sino que también produce síntomas a nivel de los otros órganos y aparatos de todo nuestro organismo. Y hay una situación que he querido dejarla precisamente para este momento, y son las afectaciones de tipo psicológica que se producen en el trastorno por ansiedad generalizada. En el curso de la afectación, antes de que comience un tratamiento adecuado, las personas comienzan a sentir que pueden tener cierta sensación de embotamiento mental, como ellos lo comunican. Pueden sentir que no tienen concentración en la lectura o en alguna actividad a la que están impuestos a desarrollarse. Además, pueden tener trastornos del sueño. Otra situación es el agravamiento o la aparición, como le llamamos, la complicación del trastorno de ansiedad generalizado desde el punto de vista psiquiátrico, que es que comiencen a desarrollar entonces un trastorno depresivo conjuntamente con el trastorno de ansiedad. Entonces aquí ya entramos a hablar de comorbilidades, y por lo tanto el tratamiento va a tener que hacerse en varias direcciones, con varios fármacos, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que prestarle
mucha atención, principalmente cuando las personas comienzan a sentir cierta ansiedad que le permanece en el tiempo, que siente que a pesar de que si hay una situación en la cual ellos están conscientes de que es la causa de su estado, esa situación desaparece. Sin embargo, su sensación ansiosa, toda la sintomatología que se desarrolla a partir de entrada en acción de todo este cotejo sintomático de la ansiedad, no desaparece y por lo tanto hay que ponerle atención ya. Acudir a la consulta con los profesionales de la salud mental, y esto se puede corregir, se puede controlar, que la gente vuelva nueva vez a sentirse dentro de su situación de confort y puedan volver a rendir laboralmente, socialmente, familiarmente, como siempre ha sido a todo lo largo de su vida hasta el momento en que se desencadena la entidad. Luego de este panorama general, que yo espero que hayan captado la esencia de lo que hemos querido transmitir, porque he querido hacer, como le dije al principio, una historia corta de una historia muy larga, ver la interacción de ustedes con nosotros y darle paso a las respuestas de las preguntas que ustedes no sé si ya la formularon o estén prestos a formularnos a partir de este momento. Doctor, tenemos una pregunta. Manuel Beato. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es la concepción errónea que se tiene comúnmente acerca de la ansiedad? Les repito. Manuel Beato. Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es una concepción errónea que se tiene comúnmente acerca de la ansiedad? Concepción errónea. Bueno, yo no logro captar específicamente la pregunta, pero por lo de erróneo vamos a ver si dentro de lo que yo puedo decir, Beato puede tener la respuesta de lo que él está preguntando. La pregunta se oyó para todo el que está en contacto con nosotros. ¿Debo repetirla? Tengo que repetirla. ¿Se oyó? Perfecto. Mira, hay muchos errores que se cometen en estas situaciones de los trastornos por ansiedad. El primero de ellos es que cuando comienza a manifestarse, la gente cree que puede tener control sobre la misma. Entonces, yo puedo tener control, sí, yo la controlo, yo no tengo que ponerle atención, no tengo que ir a ningún médico, no tengo que ir a ningún sitio. Ese es el principal error que se puede cometer. Hay otro error muy frecuente que se da principalmente en los hombres, y es que creen que con la ingesta de alcohol pueden controlar esta situación. Entonces, no. Quizás puedan sentir un alivio momentáneo, ¿verdad? Cuando el alcohol comienza a hacer su efecto de estimulación. Pero a la larga, y los mismos pacientes lo notan, no es una solución. Entonces, si cada vez que tienen la situación ansiógena y se genera la ansiedad, van a recurrir al alcohol, a la larga, entonces ni vamos a resolver la situación de ansiedad y le vamos a agregar otra cosa vamos a decir, al marco diagnóstico de la persona, y es la probabilidad entonces de que desarrolle una adicción al alcohol. Igual que con el alcohol, también hay personas que ante una situación de ansiedad se refugian en otro tipo de sustancia también, tratando de controlar sus síntomas
con esta situación y a la larga no es posible que se corrija el trastorno por ansiedad usando alcohol y otras sustancias. Otro de los errores que se cometen es, muchas personas dicen que no van al psiquiatra por esta situación porque no quieren hacerse adictos a la medicación. Y esa es otra concepción errónea en esto. ¿Por qué? Porque un tratamiento bien llevado, bien controlado por el médico, no es posible que la gente desarrolle una adicción a los fármacos que se usan para el control de la ansiedad. ¿Por qué? Porque se tiene la dosis establecida que se necesita en cada caso en particular, porque sabemos cuál es la temporalidad de la dosis a usar y también sabemos la temporalidad en cada caso en particular hasta donde va a durar la medicación. Y una vez que desde el punto de vista clínico se determine que ya todo está resuelto y que sí podemos estar en el momento de hacer una suspensión del tratamiento, también tenemos los conocimientos y las herramientas para ir desmontando las dosis de ese tratamiento hasta la suspensión total. O sea que si se hace de una manera adecuada, no es posible que una persona se haga adicta a los fármacos. Ahora, ¿cuándo puede ocurrir una adicción a fármaco? Cuando las personas, una vez asisten a una consulta, le indican el medicamento, ya no vuelven, se quedan tomándolo a su consideración por el tiempo que ellos creen necesario y en principio lo que ellos hacen es una adicción psicológica. O sea, ellos comienzan a creer que si no se toman el medicamento entonces van a tener la afectación y por ahí comienza la situación de adicción. Y otra situación es muchas veces hay personas que combinan estos medicamentos con alcohol y ahí sí ya que la situación se agrava, la situación se complica porque no es aconsejable el llevar un tratamiento con psicofármaco a la vez que se tiene ingesta frecuente de alcohol o el uso de algunas otras sustancias. Doctor, el mismo Manuel Beato dice otra pregunta: ¿cómo se puede prevenir la ansiedad en caso que se pueda? La ansiedad per se no se puede prevenir, porque la ansiedad en un momento determinado es una situación normal. La ansiedad es un signo de alerta al organismo cuando siente que hay alguna amenaza que puede interferir con nuestra integridad, sea nuestra integridad psicológica o sea nuestra integridad física. Y por lo tanto el organismo tiene que prepararse para defenderse ante esa amenaza. Ahora bien, ¿hasta dónde esa ansiedad es normal? Tanto y cuando desaparezca la causa, también desaparezca la ansiedad. Pero la ansiedad es una sensación, un sentimiento, es una condición que normalmente la podemos desarrollar. Por ejemplo, vamos a ponerlo bastante gráfico, el estudiante que tiene un examen mañana a las 8 de la mañana y por una situación u otra, en este momento en que estamos hablando, todavía siente que no ha preparado bien el material de estudio, lógicamente que va a generar un estado ansioso porque viene la preocupación de que entonces cómo me va a ir en el examen mañana. Creo que ese ejemplo sería muy gráfico para responder esa pregunta. Ahora, una vez que pasa el examen, pues también va a desaparecer el estado de ansiedad. ¿Qué es lo que hace a la ansiedad anormal? Cuando se prolonga en el tiempo, cuando ya no puede desaparecer sola,
Y cuando comienza a dar otros síntomas mucho más allá de la simple sensación de ansiedad. Doctor, le pregunta Junior Rodríguez, hay personas que refieren que ante crisis de ansiedad se orinan y deseo de defecar y que lo han confundido con un tipo de epilepsia, pero todos los estudios neurológicos le salieron bien. ¿Puede ser posible? Sí, es posible que suceda eso, sí, porque como decía al principio de nuestra intervención, es que la ansiedad, cuando se cronifica o cuando una persona tiene un ataque de ansiedad, puede afectar otros órganos y otros sistemas de nuestro organismo. Y principalmente el sistema gastrointestinal y el aparato cardiovascular es donde más las personas van a referir sintomatología. Y eso se da muy frecuentemente, el confundir el cuadro. Ahora bien, cuando esa situación llega a la emergencia de algún centro clínico, no está de más que se haga su examen neurológico y que si hay que hacer si hay que realizar algún estudio, eso no está de más, porque hay que descartar cosas para entonces tener la seguridad que se trata de una afectación que tenga que ver con la psicología, con la psiquiatría, con su salud mental. Lo que se debe hacer es que si lo que sospechamos en principio ya no hay criterios clínicos que sustenten, entonces sí se pueda bien orientar a la persona de que tiene que buscar su ayuda a través de algún profesional de la salud mental que aborde esa situación, que se haga el tratamiento del lugar y todo va a volver a la normalidad. Otra pregunta, doctor. Inelis Pérez. Doctor, ¿la ansiedad causa muchos nervios y temor? Sí, claro que sí. Eso es lo que diferencia la ansiedad patológica de la ansiedad normal. Y como decía hace un ratito, hay una especie de círculo vicioso. La ansiedad te genera temor, pero el temor al mismo tiempo también te genera más ansiedad. Y ahí es donde se completa el círculo de esta afectación, y por eso la gente lo siente así tan terrible, como que siente que van a perder el control. Incluso hay personas que pueden manifestar que creen que se están volviendo locas o loco. Cuando a mí me llega un paciente con algunos de las afecciones dentro del campo de los trastornos por ansiedad que me manifiestan eso, yo le digo a manera de relajar un poquito la situación, bueno, si tú sientes que te está poniendo loco o loca, eso es bueno, porque no vas a llegar ahí. Entonces, claro, más adelante en el marco de la consulta le explico mi respuesta y el por qué, ¿verdad? Porque tampoco la idea es asustarlo más. Luisa Guzmán, ¿cuáles son las conductas de las personas con trastornos de ansiedad? A nivel conductual, bueno, hay síntomas a nivel conductual. No sé si ese será el enfoque de la pregunta a ella o de conducta per se, pero a nivel conductual lo que tú puedes ver es que la persona se torna intranquila, se torna muchas veces agitada, tiene que caminar mucho, tú ves que tienes un hablar rápido como de ametralladora, difícil de interrumpirle el discurso. Tú ves que si tú estás hablando con ellos, te preguntan algo y cuando tú le vas a dar la respuesta se te hace difícil porque ellos siguen hablando o ellos mismos se dan la respuesta. Y bueno, es un poquito incómodo. Tienen que hacer varias cosas al mismo tiempo, tienen que estar moviéndose de un lado a otro. Claro que sí, que hay cierta afectación desde el punto de vista conductual motor.
La próxima, María Esteves Joaquín. ¿Este tipo de ansiedad puede tratarse en algunos casos con psicoterapia o siempre es con un psicofármacos? Bueno, vamos por parte. Ahí la respuesta es doble. Si cualquiera de los tipos de los trastornos para ansiedad que se presentan se da simplemente dentro de ese marco, el abordaje es enteramente farmacológico. Ahora bien, si conjuntamente con esto la persona tiene lo que se denomina un trastorno intrapsíquico no resuelto, que también está incidiendo en su problema de ansiedad, entonces tenemos que hacer los dos tipos de tratamiento. Es lo ideal y es lo que se recomienda, el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico. Ahora bien, para entrar en el tratamiento psicoterapéutico, primero tenemos que bajar los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando la ansiedad se desborda, a la persona se le hace difícil prestar atención, se le hace difícil concentrarse en una tarea y su mente no está para hacer el ejercicio que se debe hacer en una intervención psicoterapéutica porque, como su nombre lo indica, es una terapia del habla, ¿no? Donde se busca de dónde viene la situación conflictiva de la persona y cuáles son los caminos por los cuales se pueden transitar para buscar la resolución de esto. Efectivamente que cuando esa combinación se da, entonces lo ideal es que el tratamiento sea farmacológico y psicoterapéutico. Ya no hay más preguntas. Bueno, gente, pues buenas tardes, gracias por entrar en contacto con nosotros. El Instituto de Especialidades Médicas, Dr. José Gregorio Hernández, les agradece inmensamente su sintonía y hasta una próxima intervención.